Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El 24 de marzo de 2007, una joven profesora británica llamada Lindsay Joker, de tan solo 22 años, se desvaneció de la vista del mundo de una manera que nadie podía haber anticipado. Lindsay, o Lindy, como la llamaban cariñosamente sus amigos, había llegado a Japón desde Inglaterra con la ilusión de explorar una nueva cultura y expandir sus horizontes. Aunque estaba lejos de casa, mantenía un vínculo estrecho con su familia, sus amigos y su novio, a quienes escribía mensajes diariamente, sin falta. Aquella mañana, Lindsay salió como cualquier otro día. Tenía una clase particular de inglés programada en una cafetería cercana, un lugar donde solía reunirse con sus estudiantes para impartir lecciones en un ambiente relajado. Sin embargo, esa noche, sus compañeras de apartamento comenzaron a sentir una inquietud creciente. Lindsay no había regresado a casa, algo muy inusual en ella. Preocupadas, intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. A pesar de la preocupación inicial, intentaron calmarse pensando que quizás estaba ocupada con algo importante relacionado con su trabajo. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de temor palpable. Al no recibir noticias de Lindsay, sus amigas empezaron a temer lo peor. La angustia se convirtió en realidad cuando, 2 días después de su desaparición, el destino de Lindsay se reveló de la manera más trágica. El último rastro de Lindsay fue una nota en su apartamento, un dibujo hecho por alguien más, que incluía un nombre, un teléfono y un correo electrónico. La fecha anotada en la parte inferior derecha de la hoja correspondía al 24 de marzo de 2007, el mismo día en que se había reunido con un hombre llamado Tatsuya Ichihashi para darle clases particulares de inglés en una cafetería cercana a su trabajo. Lindy tenía compromisos laborales los días 25 y 26 de marzo en la Escuela Nova, donde trabajaba como profesora, pero no se presentó a ninguno de ellos. Alarmadas, las amigas de Lindsay informaron a la escuela sobre su desaparición, y la institución decidió reportar el caso a las autoridades el 26 de marzo, a las 2:30 de la tarde. La policía, al investigar a Tatsuya, descubrió que ya había sido detenido anteriormente por robo, lo que encendió todas las alarmas. Inmediatamente, las autoridades comenzaron a seguir el rastro de la joven profesora. El punto de partida fue la cafetería donde se había visto por última vez con Tatsuya. Las cámaras de seguridad del establecimiento capturaron a ambos sentados en una mesa, conversando. Poco después, las imágenes mostraban a Lindsay y Tatsuya saliendo juntos del lugar y subiendo a un taxi. Gracias a estas imágenes, la policía pudo rastrear la matrícula del vehículo y localizar al taxista, quien les informó que había llevado a la pareja a un complejo de apartamentos. El taxista recordó que Lindsay le pidió que esperara, asegurándole que no tardaría en regresar, pero después de 7 minutos de espera sin señales de la joven, decidió marcharse. Eran las 5:40 de la tarde cuando los oficiales llegaron al complejo de apartamentos. Al localizar la vivienda de Tatsuya, notaron que las luces estaban apagadas, pero había movimiento en el interior, una señal inequívoca de que alguien estaba en casa. Lo que sucedió después marcaría el desenlace de uno de los casos más impactantes que Japón haya visto. Los oficiales, al llegar al apartamento de Tatsuya, notaron que había movimiento dentro, pero decidieron no tocar la puerta de inmediato. Consideraron que no tenían suficiente causa probable para hacerlo y optaron por esperar pacientemente, con la esperanza de que el hombre saliera por su propia cuenta, lo que les permitiría interrogarlo sin problemas. Sin embargo, las horas pasaron y Tatsuya no salió. Mientras tanto, los investigadores continuaban revisando el historial de Tatsuya. Fue entonces cuando descubrieron que tenía antecedentes por robo y agresiones, lo que les dio la justificación necesaria para actuar con mayor firmeza. Cerca de las 7 de la tarde, los oficiales pidieron refuerzos y en poco tiempo
7 agentes más se unieron a la espera frente al apartamento. Decidieron tocar la puerta en numerosas ocasiones, pero Tatsuya no respondió. La situación se tornaba cada vez más tensa. Los oficiales, conscientes de la gravedad del caso, persistieron en su intento de hacer contacto, pero la puerta seguía sin abrirse. Tras casi 2 horas de espera, finalmente Tatsuya salió del apartamento, llevando una mochila en la espalda. Los oficiales, al verlo, se acercaron rápidamente y le dijeron que necesitaban hablar con él. En ese momento, al percatarse de la situación, Tatsuya intentó escapar. Uno de los oficiales logró agarrar la mochila del hombre, pero Tatsuya, con sorprendente agilidad, se zafó y comenzó a correr, iniciando una persecución desesperada. La situación se complicó aún más porque ninguno de los oficiales en el lugar tenía radios para comunicarse entre ellos. Esto impidió que los agentes que estaban en los pisos superiores alertaran a sus compañeros en la planta baja. Tatsuya aprovechó esta confusión para escapar, y aunque los oficiales lo persiguieron a pie, no lograron detenerlo. El hombre desapareció de la vista, dejando a los agentes frustrados y con la sensación de haber perdido una valiosa oportunidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al ingresar finalmente al apartamento de Tatsuya, los oficiales hicieron un descubrimiento que jamás olvidarían. La bañera había sido arrastrada desde el baño hasta el balcón. En su interior, encontraron una mezcla de arena y tierra de horticultura que cubría el cuerpo sin vida de Lindsay. Todo parecía indicar que Tatsuya había intentado acelerar la descomposición del cadáver. El cuerpo de Lindsay estaba completamente desnudo, atado y amordazado con lazos de plástico y bufandas. Tenía moretones y heridas visibles por todo el cuerpo, y su cabeza había sido afeitada. El cabello fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en el apartamento. Las evidencias señalaban una escena de extrema violencia. Las pertenencias de Lindsay, incluyendo su bolso, cartera y documentos, también estaban en el apartamento. Los oficiales, conscientes de la gravedad de lo que habían encontrado, tuvieron que tapar el balcón antes de sacar el cuerpo, pues el lugar quedaba en el camino de una escuela, y no querían traumatizar a los niños que pudieran ver el horror que habían descubierto. Vecinos declararon que habían escuchado sonidos de algo golpeando metal y siendo arrastrado durante largo tiempo, aunque en ese momento no sospecharon la terrible realidad. La autopsia reveló que Lindsay había sido estrangulada brutalmente, al punto de que su cuello estaba roto. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas, especialmente en el lado izquierdo de su rostro, que mostraba marcas de golpes probablemente infligidos con el puño. Las contusiones en todo su cuerpo eran el resultado de choques con los muebles y caídas durante el ataque. También había heridas defensivas en sus antebrazos, lo que indicaba que Lindsay luchó con todas sus fuerzas para defenderse. No era sorprendente, pues ambos sabían artes marciales, lo que explica las numerosas contusiones en su cuerpo. Las pruebas también indicaron que había rastros de abuso, lo que llevó a los investigadores a concluir que Tatsuya, después de asesinarla, había cometido actos aún más atroces con su cuerpo. Al día siguiente, los padres de Lindsay fueron notificados de la terrible noticia. Mientras tanto, Tatsuya seguía prófugo, y su nombre fue agregado a la lista de los criminales más buscados a nivel nacional. La policía intensificó su búsqueda, mientras los investigadores comenzaban a construir un caso sólido en su contra. En medio de esta tragedia, una de las últimas entradas en el Facebook de Lindsay revelaba un mensaje inquietante que había enviado a su novio. «Te amo mucho. No te preocupes por el tipo que me persiguió a casa, es simplemente una locura». Aquellas palabras, ahora llenas de un siniestro presagio, reflejaban la pesadilla que estaba a punto de desatarse. En Japón, los días previos a la desaparición de Lindsay, la joven había comenzado a notar comportamientos extraños que le generaron cierta inquietud. El 20 de marzo, apenas 4 días antes de su desaparición, le comentó a su novio un incidente que había vivido en el tren. Mientras se encontraba sentada, un hombre que estaba justo frente a ella la observaba con demasiada atención. Al llegar a la estación de Chiba, donde Lindsay solía bajar para recoger su bicicleta,
Este hombre también se bajó. Se acercó a ella y, con una sonrisa extraña, le dijo que era su profesora de inglés. Lindsay, sorprendida, le respondió que no lo recordaba y que tal vez estaba equivocado. Sin embargo, el hombre insistió. Este hombre no era otro que Tatsuya Ichihashi, y su obsesión con Lindsay ya había comenzado a manifestarse de manera preocupante. Todos los días, al terminar su jornada laboral, Lindsay tomaba el tren y se bajaba en la estación de Chiba para recoger su bicicleta, que dejaba encadenada en el lugar. Fue precisamente en ese trayecto donde Tatsuya se le acercó nuevamente. Lindsay, notando su presencia, intentó alejarse pedaleando más rápido, pero Tatsuya la alcanzó sin dificultad. Al llegar a su lado comenzó a hacerle preguntas personales. ¿Por qué había ido a Tokio? ¿Cuántos años tenía? ¿De dónde era? Lindsay, tratando de mantener la calma, respondió de manera cortés mientras aceleraba su marcha hacia el apartamento que compartía con sus amigas, también profesoras de inglés. Al llegar a su destino, intentó despedirse amablemente de Tatsuya, pero él persistió en su conversación, pidiéndole si podía darle clases particulares de inglés. A pesar de sentirse incómoda, Lindsay trató de ser educada y le dijo que no lo conocía lo suficiente. Pero él no se dio por vencido y le pidió un vaso de agua. Finalmente ella accedió, en parte para mostrarle que no estaba sola, y lo invitó a entrar al apartamento, donde le presentó a sus amigas. Mientras Lindsay le servía el vaso de agua, Tatsuya, con una calma perturbadora, comenzó a dibujar una imagen de ella en un papel, anotando sus datos personales y la fecha en la que se verían para las clases. Este dibujo, que luego sería una pieza clave en la investigación, mostraba su obsesión con la joven profesora. Los días pasaron, y el 24 de marzo Lindsay se reunió con Tatsuya en la cafetería, tal como lo habían acordado. Las cámaras de seguridad captaron su encuentro desde la mañana de ese sábado. No era la primera vez que Lindsay daba clases particulares. De hecho, tenía permiso de la escuela para hacerlo, siempre y cuando se reuniera en lugares públicos y dejara una nota con el nombre y dirección del estudiante con quien se encontraría. La clase transcurrió sin problemas aparentes. Al final, Tatsuya le dijo a Lindsay que había olvidado el dinero en su apartamento y le pidió si podían ir juntos para poder pagarle. Lindsay, confiando en la aparente amabilidad del hombre, accedió. Tomaron un taxi y al llegar al apartamento, Lindsay le pidió al taxista que esperara, asegurándole que solo iría por el dinero y regresaría en unos minutos. Sin embargo, apenas entraron al departamento, la situación se tornó mortal. Tatsuya golpeó brutalmente a Lindsay en la cabeza, dejándola inconsciente. A pesar del impacto, Lindsay recobró el conocimiento e intentó defenderse, luchando con todas sus fuerzas. Pero Tatsuya, decidido a someterla, la estranguló con tal violencia que le rompió el cartílago del cuello. El horror no terminó allí. En su perturbada mente, Tatsuya decidió deshacerse del cuerpo de una manera que él creía sería efectiva. Primero, le afeitó la cabeza, un acto frío y calculador que indicaba su intento de borrar cualquier rastro de su identidad. Luego, se dirigió a una ferretería local para comprar herramientas que le permitieran retirar la tina de baño de su lugar. No conforme con eso, acudió a otra tienda donde compró tierra de horticultura, con la idea de que el cuerpo de Lindsay, cubierto con esa tierra, se descompondría más rápidamente. Los vecinos recordaron haber visto a Tatsuya comprando estos materiales, pero en su momento no sospecharon nada fuera de lo común. Fue solo después, cuando la policía comenzó a investigar, que algunos testigos mencionaron que Tatsuya tenía novia, con quien llevaba saliendo cerca de un año. Sin embargo, cuando la policía la entrevistó, la joven aseguró no saber nada de él desde el día en que se dio a la fuga. El departamento donde vivía Tatsuya era propiedad de sus padres, quienes también afirmaron desconocer el paradero de su hijo. Con el tiempo, la policía pudo reconstruir los últimos días de Lindsay y los oscuros planes de Tatsuya. El caso sacudió a la comunidad y dejó a todos con un profundo sentimiento de pérdida y horror, por lo que la joven profesora tuvo que soportar en sus últimos momentos. Tatsuya Ichihashi tenía 28 años en el momento del crimen,
habiendo nacido el 5 de enero de 1979 en la prefectura de Gifu, Japón. Provenía de una familia de alto perfil profesional. Su madre era dentista con un título en horticultura y su padre, un médico respetado. Aunque su infancia fue aparentemente normal, Tatsuya comenzó a mostrar comportamientos problemáticos durante su adolescencia. Uno de los incidentes más notorios ocurrió cuando agredió a un hombre en la calle y lo despojó de sus pertenencias, una señal temprana de la violencia que más tarde se manifestaría de manera mucho más grave. Tatsuya era un joven solitario y aunque socializaba poco, mantenía una rutina física rigurosa, asistiendo al gimnasio regularmente y recorriendo 25 kilómetros en bicicleta todos los días, lo que lo mantenía en excelente forma física. Sin embargo, su mente comenzó a desestabilizarse, en parte por su obsesión con mangas violentos, lo que contribuyó a un progresivo deterioro de su salud mental. A pesar de estos problemas, Tatsuya logró graduarse del Departamento de Horticultura de la Universidad de Chiba en 2005. Sin empleo, sus padres continuaron manteniéndolo, permitiéndole vivir en un apartamento de su propiedad en Tokio y proporcionándole una asignación mensual de $760. Por otro lado, Lindsay Ann Hawker, la víctima, nació el 30 de diciembre de 1984 en Coventry, Inglaterra, siendo hija de Bill y Julia Hawker, una familia de Brandon, Warwickshire. Lindsay tenía 3 hermanas y era conocida por ser amigable, extrovertida y una persona muy agradable. Se graduó como bióloga en 2006 con honores de primera clase, y aunque tenía planes de estudiar una maestría, decidió primero viajar a Tokio en octubre de 2006 para trabajar en Nova, una de las escuelas privadas de conversación en inglés más grandes de Japón. Lindsay compartía su alojamiento en Tokio con otras 2 maestras extranjeras, y a pesar de la distancia, mantenía contacto diario con su madre y su novio, lo que hizo que su repentina falta de comunicación levantara sospechas de que algo no andaba bien. Tras el descubrimiento de su asesinato, la policía de Japón publicó un cartel de búsqueda de Tatsuya Ichihashi, incluyendo tanto una imagen suya como una versión mejorada que lo mostraba disfrazado de mujer. Además, se publicaron imágenes del dibujo que Tatsuya había hecho de Lindsay, con la esperanza de que alguien reconociera su estilo y pudiera aportar información sobre su paradero. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Tatsuya logró desaparecer. Los padres de Lindsay volaron a Tokio para presionar a las autoridades japonesas y exigir la captura del asesino de su hija. Se ofreció una recompensa de 1 millón de yenes por cualquier información que condujera a su arresto, y carteles con su foto fueron distribuidos por todo el país. Para octubre de 2008, 140 oficiales estaban involucrados en la investigación. A principios de 2009, surgieron rumores de que Tatsuya podría haber huido a Filipinas, e incluso se especuló que se había quitado la vida. Sin embargo, el 26 de junio de ese año, la recompensa fue elevada de 1 millón a 10 millones de yenes. Esta suma incrementada generó pistas más relevantes, incluyendo la de un empleado de una constructora en Osaka que afirmó haber visto a alguien parecido a Tatsuya, quien había trabajado allí durante 14 meses. El 4 de noviembre de 2009, la policía recibió una llamada crucial de una clínica de cirugía estética en Nagoya, donde Tatsuya se había sometido a una cirugía plástica el 24 de octubre. Se había hecho un levantamiento de nariz, pero esta no era la primera intervención. Previamente se había quitado 2 lunares en la mejilla, se había adelgazado los labios, agregado un pliegue a sus párpados y aumentado la altura de su nariz. La clínica proporcionó a los investigadores una fotografía de Tatsuya antes de la cirugía, la cual fue rápidamente difundida por los medios de comunicación. La alerta fue clara. Tatsuya Ichihashi había cambiado su apariencia, pero la búsqueda continuaba intensamente. Este desarrollo atrajo aún más la atención del público, pues ahora todos estaban más alerta en relación al caso. El 10 de noviembre de 2009, Tatsuya Ichihashi fue visto en Osaka mientras intentaba abordar un ferry con destino a Okinawa. Las autoridades fueron alertadas,
logrando finalmente su detención. Al ser arrestado, Tatsuya no confesó de inmediato y permaneció en silencio durante varios días. Las investigaciones revelaron que Tatsuya había estado usando nombres falsos y que nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Además, evitaba meticulosamente las zonas con cámaras de vigilancia. A través de los trabajos temporales que conseguía, fue ahorrando dinero para cambiar su aspecto físico, aunque también se especuló que sus padres continuaban enviándole dinero regularmente para que pudiera mantenerse. Finalmente, el 23 de diciembre de 2009, Tatsuya admitió su implicación en el crimen de Lindsay Hawker, pero afirmó que su intención no había sido matarla y que incluso había intentado reanimarla. Después de 2 largos años de investigaciones, el 21 de diciembre de 2011, fue llevado a juicio. En el tribunal, Tatsuya asumió la responsabilidad por la muerte de Lindsay, alegando que todo había sido un accidente. Según él, para evitar que Lindsay gritara, le cubrió la boca y le rodeó el cuello con sus brazos, pero no midió la fuerza aplicada. La fiscalía, sin embargo, no creía que la muerte de Lindsay fuera accidental, señalando que no había evidencia alguna de que Tatsuya intentara reanimarla. Además, subrayaron que él nunca llamó a una ambulancia ni pidió ayuda, optando en su lugar por esconder el cuerpo en la bañera. La familia de Lindsay pidió la pena de muerte para Tatsuya, pero el tribunal la consideró inapropiada debido a que el acusado no tenía antecedentes penales y su edad, 32 años en ese momento, dejaba abierta la posibilidad de rehabilitación. Finalmente, Tatsuya Ichihashi fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Según la ley japonesa, deberá cumplir al menos 10 años antes de ser elegible para libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Tatsuya escribió un libro titulado Until I Was Arrested, hasta que me arrestaron, en el cual no incluyó detalles del crimen, sino que se enfocó en los 2 años y medio que pasó prófugo, recorriendo desde el norte de Japón hasta Okinawa. El libro también describe en detalle los cambios que hizo en su apariencia para evadir a la policía. En 2013, se estrenó una película titulada Yo soy Ichihashi, basada en su tiempo como fugitivo. Tatsuya ofreció todos los beneficios obtenidos del libro y la película a la familia de Lindsay, pero ellos rechazaron rotundamente cualquier dinero proveniente de él.